Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. Presidente Otto Pérez Molina afirma que él pidió a la CICIG que se investigara la red de defraudación aduanera. Ejecutivo admite que Juan Carlos Monzón, cabecilla de la banda de defraudación aduanera, estaba con Roxana Valdetti en Corea del Sur. Gremial de Carniceros da a conocer que a partir de este lunes la libra de carne de res aumentará en 2 quetzales. Estados Unidos brindará ayuda al Tribunal Supremo Electoral para que pueda fiscalizar las donaciones financieras que reciban los partidos políticos. En El Salvador no habrá matrimonio entre homosexuales. Congreso aprueba reforma constitucional para prohibir este tipo de uniones. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Tan solo un día después de que se diera a conocer las operaciones de la organización criminal conocida como La Línea en las aduanas del país, el presidente Otto Pérez Molina aseguró que él pidió esa investigación a CICIG. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Luego que la CICIG desarticulara La Línea, la organización que se dedicaba a la defraudación aduanera, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, dio a conocer que fue por petición de su gobierno que CICIG comenzó con las investigaciones. Según el mandatario, ellos tenían conocimiento que desde hace 2 años había existido defraudación aduanera. Sabíamos que había defraudación aduanera. Como no se logró hacer esa intervención tal y como la habíamos pensado, se entró a hacer una intervención operativa. Y en medio de esa intervención operativa, al mes, 2 meses de estar en la intervención operativa, en una plática que tuve con el comisionado de la CICIG, salió el tema. Y ahí fue en donde salieron 2 temas que eran de interés de parte del gobierno, que yo se las planteé al comisionado de la CICIG. Uno fue el tema de la investigación, que ellos podían colaborar con el tema de lo que estaba sucediendo en la defraudación tributaria, y el otro fue el financiamiento de los partidos políticos. A esos 2 temas le pedí entonces directamente, tal y como lo ratificó ayer el comisionado de la CICIG, que sí estábamos interesados en que la CICIG participara y nos ayudara en la investigación. Para el presidente Pérez Molina, esta es la estructura más grande que la CICIG ha logrado desarticular. Sin embargo, dejó claro que esto no lo quiere vincular con la decisión si la CICIG continúa o no en el país por un periodo más. Esta, yo diría que si no es la primera, es la estructura más grande que la CICIG ha logrado desestructurar. Y como le vuelvo a insistir, fue a petición del gobierno que la CICIG se involucra en esta situación de hacer las investigaciones. El proceso, esto no lo quiero vincular yo con el proceso que nosotros llevamos de si la CICIG se queda o no se queda. Lo que sí le puedo decir es que es un tema o es un punto que muestra, primero que nada, la capacidad de la CICIG para hacer esta investigación, que les tomó tiempo. Todas las investigaciones de este tipo llevan tiempo, en este caso fue 1 año y meses, pero los resultados son positivos, y son positivos para el gobierno y son positivos para el país. Así que el proceso lo seguimos avanzando, pero obviamente esto no lo puedo dejar yo, por un lado, en el momento en que esté haciendo el análisis que me presente la comisión que ustedes ya saben, está estudiando el papel que la CICIG ha hecho en nuestro país. Por su parte, el presidente asegura que no ha analizado en ningún momento
pedir la renuncia de la vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías, a pesar de su cercanía con su secretario privado, Juan Carlos Monzón, cabecilla de la organización criminal conocida como La Línea. El presidente Otto Pérez Molina fue enfático al señalar que no le pedirá a la vicepresidenta Roxana Valdetti que se separe del cargo en los temas de transparencia y extinción de dominio. Según el mandatario, estas son parte de sus obligaciones. No le puedo pedir, son obligaciones que a ella le corresponden. ¿Por qué le tengo que pedir esto? ¿Escuchó usted yo los invito a que escuchen la conferencia de prensa que dio ayer el comisionado. Y ahí está muy claro cuando un periodista le pregunta que si la cercanía de este señor tenía que ver y involucraba a la vicepresidenta, y la respuesta fue tajante, diciendo que no la estoy diciendo yo, la dijeron ellos que hicieron la investigación. Así que, ¿por qué querer tratar de llevar las cosas? Todo tiene su tiempo. Aquí a ellos les tomó 1 año y 2 meses hacer esta investigación. No vamos a querer nosotros ahorita, en un momento, querer hacer involucramientos de gentes que no tenemos ningún fundamento, ningún argumento para hacerlo. Siempre en el tema de la corrupción de la agrupación llamada La Línea, el presidente Otto Pérez Molina aseguró que la vicepresidenta Roxana Valdetti viajó a Corea del Sur con su secretario privado Juan Carlos Monzón. Posteriormente se dio a conocer de las capturas en contra de Omar Franco y Carlos Muñoz, y fue cuando la vicemandataria se comunicó con Monzón para destituirlo del cargo y exigirle que se presentara a Guatemala para aclarar su situación legal. Sin embargo, se desconoce el paradero de Monzón. Lo que sí me dijo es que este secretario estuvo presente en el acto. En el momento en que se enteró, ya no estaba con ella, pero de ahí se comunicó con él para decirle 2 o 3 cosas. Primero, que si ya estaba enterado de la situación de lo que había hecho la CICIG el día de ayer, la denuncia que había puesto. Segundo, que ella inmediatamente tomaba la decisión de acatar lo que estaban diciendo y de destituirlo del puesto. Segundo, que le pedía inmediatamente que se presentara y que aclarara su situación, que viniera a Guatemala y que aquí en Guatemala se presentara a los tribunales para aclarar la situación. La respuesta que él le dio a vía telefónica fue que él iba a enfrentar la situación y que se iba a presentar a los tribunales y que iba a viajar para Guatemala para presentarse y para ponerse a disposición de la justicia. Pero a criterio de las organizaciones sociales que luchan por la transparencia del gobierno, los máximos dirigentes del país no podrían ignorar lo que pasaba en la SAT. A decir de Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, es imposible que el presidente de la República o la vicepresidenta Roxana Valdetti desconozcan las actividades que realizan sus operadores o personas de confianza, como es el caso de Juan Carlos Monzón, secretario privado de Valdetti y líder de la banda dedicada a la defraudación aduanera. Para Acción Ciudadana da la impresión de que el gobierno contrató deliberadamente a personas con antecedentes criminalísticos, como el caso de Monzón, quien fue señalado de pertenecer a una banda que se dedicaba al robo de vehículos. Yo realmente creo que decir de que el presidente y la vicepresidenta no saben qué hace su gente más cercana, no solo es poco creíble, sino que es una manera de quitarles una responsabilidad que tienen que encarar frente a la población, de darse a gente que es intachable, que tiene un escrutinio de toda su vida y que ha sido seleccionado por sus méritos académicos, profesionales, de vida, de proyección social. Y lo que vemos es que en el caso de este gobierno hay muchos operadores del gobierno que más bien parece que fueron buscados precisamente por tener esos antecedentes oscuros, delictivos, y uno lo que se pregunta, bueno, si buscaron ese perfil es porque realmente los querían para dedicarse al tipo de actividades que estaba metido precisamente este secretario privado. Y este viernes se inició la audiencia de primera declaración de las personas acusadas de pertenecer a la estructura de La Línea.
con la petición por parte de 2 abogados defensores, uno de ellos el de Omar Franco, quien fuera intendente de administración tributaria hasta ayer por la mañana. Sin embargo, la juez Marta Sierra de Stalin del juzgado octavo de instancia penal declinó la solicitud hasta que el INASIF emita un informe correspondiente. El Ministerio Público solicitó hacer una imputación general, sin embargo la defensa se opuso, por lo que la juzgadora anunció que esta diligencia podría durar varios días, ordenando que los sindicados sean llevados al centro preventivo para varones de la zona 18 y las mujeres al centro de reclusión de mujeres de Santa Teresa. El juzgado también pues escuchó las escuchas telefónicas como la siguiente. Sí, es que ahorita empezaron a trabajar nuevamente coordinado todo desde arriba. ¿Cómo se llama esas cosas? Sí, en línea le llaman, es cuando alguien tiene el control de todo. ¿Otra vez? Sí, ya lo agarraron otra vez. Entonces, ¿cómo va a manejar eso? Pero ahorita como... Mira, lo que pasa es que ahí ya nos tiran un listado de precios y en base a eso se va a trabajar. ¿Y eso no te cobra? Como es lo mismo de adentro, es lo mismo de ellos, ¿no? Pero la verdad los precios no están tan malos. Sí, pero ¿será te cobra algo ahí o no? Sí, bueno, ya va entre lo que cobran para la gente de adentro. ¿Y cómo? No, de lo que pasa, quiero saber cómo está cobrando, ¿será te va, digamos? Sí, ahí cobran, lo que es la cola es para ellos, ¿no? Ahí eso ya lo reparten ellos adentro, a ver cómo le harán. A partir de lunes, la libra de carne de res en Guatemala costará 2 quetzales más. A partir de hoy, las amas de casa pagarán 2 quetzales más en el precio por libra de la carne de res, dependiendo los cortes. Edgar Méndez confirmó este incremento luego que los abastecedores subieron la tarifa del producto. Es lamentable nuevamente dar esta noticia, que es algo incómoda de darla, pero yo creo que a la vez también tenemos que ser realistas, ya que en los últimos días pues los señores abastecedores han tenido han decidido incrementarle el precio y nosotros hemos venido absorbiendo y resulta que ya no podemos más absorber, ya que ellos no han asistido a las mesas técnicas y Diaco pues que tampoco se ha preocupado en que ellos pues asistan y que ellos den su punto de vista, cuál es en realidad la justificación al incremento. Es de 2 quetzales por libra. Los precios de la carne de res en los diferentes mercados de la capital oscilan entre 28 a 35 quetzales. Por ejemplo, la viuda con hueso pasa de 28 a 30 quetzales, carne puyazo de 30 a 32 quetzales, lomito de 33 a 35 quetzales la libra, y la libra de carne molida a un precio de 25 quetzales. Según los carniceros, el tiempo en el que se mantengan estos precios es indefinido, ya que no se llegó a ningún acuerdo en la mesa técnica formada por abastecedores, Diaco y carniceros. Ya se ha ido generalizando a partir del día de hoy, porque en la última reunión que tuvimos ayer de mesa técnica esperábamos que hubiese una aclaración y una solución para ver si el incremento era temporal o iba a extenderse, pero por lo visto pues no hubo ninguna explicación. Entonces nosotros como expendedores pues decidimos trasladarle ya a partir del día de hoy los precios o el incremento al consumidor final. Integrantes del Comité Campesino del Altiplano están acampando frente a Casa Presidencial y Palacio Nacional de la Cultura. Los integrantes del Comité Campesino del Altiplano, CCDA, se instalaron frente a Casa Presidencial. Alrededor de 1.500 personas pernoctarán durante el fin de semana, demandando principalmente el acceso a la tierra. A establecer a partir de hoy, mañana y domingo, 400 familias en este espacio, donde suman más de 1.500 personas. Y las demandas, cada comunidad aquí presente, vienen desde demandando la regularización de su territorio, el acceso a
a la tierra y también reconocer el derecho histórico de algunas comunidades. Leocadio Huracán, representante del comité, señaló que estarán esperando tener una reunión con los tres poderes del Estado para demandar la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral. El Estado no ha resuelto las diferentes demandas que planteó la marcha y por otro lado, lejos de minimizar la conflictividad agraria en el país, está aumentando la conflictividad. Nos preocupa mucho porque entonces de 86 casos que el CCA llevaba en el 2012, ahora suman más de 103 casos de conflictividad agraria en el país. Nos preocupa eso y por eso es que venimos para una reunión y querer establecer mecanismos confiables y que garanticen resolver esta problemática que estamos sufriendo principalmente los campesinos quechís. El gobierno de la República de los Estados Unidos ha firmado un acuerdo de cooperación con el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. El embajador de los Estados Unidos en nuestro país apoyará al Tribunal Supremo Electoral en el tema de fiscalización a los partidos políticos, con el propósito que los ciudadanos confíen en el proceso electoral que se aproxima. Washington pretende que el personal del tribunal esté apto para detectar cualquier financiamiento anómalo. Lo que es más importante, yo creo, para nosotros es la transparencia, ¿no? Y la habilidad de fiscalizar los recursos de los partidos políticos. Los partidos políticos van a tomar beneficio si pueden, depende de cómo implementar las leyes y las reglas. Es la obligación del tribunal de asegurar que estamos implementando las reglas en una manera correcta y si ellos lo hacen esto, yo creo que podemos garantizar la transparencia en el sistema. Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo dijo que con este apoyo se podrá realizar un mejor trabajo de fiscalización, ya que es importante que los pobladores conozcan de dónde obtienen los recursos los partidos políticos durante la campaña. No estamos tomando un tema aislado, sino es una situación integral para que el pueblo de Guatemala confíe en que las elecciones van a ser transparentes y se van a adjudicar los cargos pues a quien debe ganar. Y especialmente pues nos interesa saber, como dijo el señor embajador, pues de dónde vienen esos recursos. La ayuda que se le dará al Tribunal Supremo está valorada en $2 millones, pero esta no será en efectivo, sino en capacitación y asesoría a esa institución por parte del personal de dicha embajada. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Hoy es el día viernes 17 de abril. Es un gusto estar con ustedes. Ya lo sabe que esta ha sido una semana prácticamente tumultuaria. Tenemos mucho que discutir, información de gran trascendencia para la vida nacional. Y Claudia Méndez Arriaza, Paola Hurtado y Quique Godoy, el día de hoy estamos listos los cuatro para arrancar con esta conversación. Bienvenidos a todos. Hola, buenas noches. ¿Qué les parece a ustedes si empezamos pues, con el tema que es absolutamente ineludible? Lo más reciente que se ha visto respecto a esa investigación que ha desvelado la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público el día de ayer en Guatemala, pues es la reacción del presidente de la República, Otto Pérez Molina, que se ha presentado hoy en el Salón de los Espejos ante la prensa nacional. Ha dado unas breves declaraciones y ha admitido 5 preguntas, pero luego se ha retirado de ese sitio con notorio enfado, con notoria molestia, y ha preferido ofrecer apenas unas declaraciones que en términos generales resultan escuetas. Escuchamos la primera de las declaraciones del presidente y volvemos para discutir al respecto. La ley orgánica de la SAT es muy clara. Ante eso fue imposible que yo hiciera una intervención a la SAT, que era lo que estaba buscando hacer precisamente porque sabíamos que había defraudación aduanera. Como no se logró hacer esa intervención tal y como la habíamos pensado, se entró a hacer una intervención operativa.
Y en medio de esa intervención operativa, al mes, 2 meses de estar en la intervención operativa, en una plática que tuve con el comisionado de la CICIG, salió el tema. Y ahí fue en donde salieron 2 temas que eran de interés de parte del gobierno, que yo se las planteé al comisionado de la CICIG. Arrancamos la discusión. ¿Qué piensan ustedes de esto que ha dicho el presidente de la República? Desfachatez. Desfachatez, ese es el primer término que usa Quique Godoy. Es que no puede ser. A ver, el día antes que esto se diera, estaba sentado con Omar Franco, apoyándolo y recriminando que había muchas, 18,000 personas para ser exactos, que habían hecho sus declaraciones del impuesto sobre la renta de manera anómala y que iba a haber una persecución en contra de ellos. Era un respaldo absoluto a Omar Franco en ese momento. Que ahora venga a decir que ellos sabían que había esto y que por eso habían pedido a la CICIG la investigación. El presidente ni siquiera se enteró del operativo, sino hasta que ya estaban capturadas la mitad de las personas que iban a ser capturadas. Pero un punto más, Kik. Son capturadas 2 personas nombradas directamente por el presidente de la República para encabezar la autoridad tributaria. Pero tú escuchaste las explicaciones que él dio referente a ese nombramiento. ¿Qué explicaciones ofrece? Que él hizo esos nombramientos producto del listado de nominados que le trasladaba el directorio. Yo creo que eso no le exime al presidente de la responsabilidad directa que tiene de haber nombrado a esas 2 personas, por un lado. Pero por el otro lado, todavía más relevante, la CICIG nos dice que en la cúspide, hasta este momento, de la estructura, lo que se ha descubierto, se encuentra una persona que ha sido directamente nombrada, defendida a lo largo de estos 3 años y 4 meses de gobierno por la vicepresidenta de la República. Por supuesto, un cargo electo, la vicepresidenta de la República, pero fue ella y no otra persona quien colocó a Juan Carlos Monzón en esa posición de privilegio que le permitió, entre otras cosas, participar en la Comisión Nacional contra el Contrabando. Escuchen ustedes, el hombre que estaba de parte del Ejecutivo representando al gobierno de la República en la Comisión Nacional contra el Contrabando encabezaba una red de extorsión en el sistema de aduanas. Yo quisiera referirme de defraudación a lo que empezó a enumerar Quique. Un día antes, el presidente y Omar Franco responsabilizaban al precio de los combustibles y del cambio del dólar la baja recaudación y cifraban en 177 millones el déficit fiscal de la recaudación en el primer trimestre del año. El presidente lo dijo y lo reafirmó Franco, que era responsabilidad de factores externos prácticamente. Una baja recaudación que desde el año pasado vemos que ha incidido directamente en la vida y en la salud y en la seguridad de los ciudadanos. Las patrullas se quedaron sin gasolina, los hospitales se quedaron sin insumos, sin comida, incluso empezaron a dar piña, sobrevalorada por cierto. Llevaron la crisis del Estado al extremo de poner en riesgo vidas de personas y nos hicieron creer todo el tiempo que estaban haciendo su mejor esfuerzo para mejorar la recaudación. Nos quisieron convencer de que al Estado le urgía contratar a una empresa argentina para mejorar esa baja recaudación. Nos hicieron creer que llevando militares iban a poder sanear el problema. Nos hicieron creer que nombrando a alguien como Claudia Méndez Asensio, que antes estaba en el CONACOM, podía solucionarse. 3 años antes le concedieron el usufructo a una empresa portuaria en la mayor aduana donde cometieron el contrabando para mejorar la recaudación y las ganancias del Estado. Todo el tiempo nos doraron la píldora y nos dijeron precisamente lo contrario. Y le echaban la culpa a todos cuando por la parte de atrás estaban sacando las bolsas llenas de dinero, nada más y nada menos que una estructura liderada por el secretario de Roxana Valdetti. A mí me parece que el presidente, cuando salen estas declaraciones, lo que hace es un irrespeto ante nosotros porque nos hace parecer como que somos tan ignorantes que no entendemos que el propio presidente abrió las puertas cuando en el mismo tiempo el audio que presentaban en la Fiscalía decían que el presidente estaba enterado y que había tanta información que había la CICIG que por eso los que participaban en la red abrieron más cuentas bancarias. Por favor, a mí esto me indigna. Yo por eso reafirmo el tema de la desfachatez, porque él dice, es que no intervenimos de una forma, pero intervenimos operativamente. Claro que intervinieron operativamente. Sin resultados. No. Juan Carlos Monzón intervino operativamente las estructuras de aduanas para esto. Esa fue la intervención que hicieron. Y Roxana Valdetti, el 8 de abril de este año, también publicó en redes sociales un mensaje y decía, estamos
investigando las redes de defraudación en las aduanas. Ella lo publicó hace unas semanas. ¿Pero por qué? Porque era seguir justificando que había que darle más poder a la estructura que ya habían implementado. ¿Para qué? Para seguir saqueando. ¿Era eso o era que sabían que estaba a punto de salir este informe de la CICIG? Sí, quién sabe, pero escuchar las declaraciones del presidente esta tarde también lo deja a uno pensando en tanto que da para pensar. Él dice, por ejemplo, coloqué a Omar Franco, lo tenemos en la pantalla, y justo cuando le hacen una pregunta directa sobre el superintendente de Administración de Tributaria, él se justifica que nombraba a la persona que el directorio le sugería y que en todo caso el error fue haber confiado en personas que no debía confiar. Y levanta una pregunta que sugiere cómo iba a saber el presidente lo que este señor, me refiero directamente a Omar Franco, pero también se refería a Juan Carlos Monzón, hacían en su tiempo libre. Yo no puedo pensar en qué declaración, en qué justificación, en qué explicaciones pueden sostener la credibilidad del presidente. No hay una sola explicación que él dé y que uno pueda considerar, bueno, en este sentido tiene razón, o al menos las que ha advertido hasta el momento no son del todo convincentes. Para mí, lo que sucedió el jueves fue la muerte del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Se acabó. Alguien lo titulaba en uno de los diarios en línea el principio del fin. Y yo dije, prácticamente es el final. ¿Qué credibilidad puede tener este gobierno con lo que nos develan estas investigaciones? ¿Qué credibilidad con todo lo que enumeró Paola? Y hace falta enumerar algo, adquirir bonos de deuda para financiar presupuestos porque la recaudación no era lo suficiente. Despedir a Carlos Muñoz porque no llegó a la recaudación cuando era parte de su estructura. Pero ¿y la desfachatez de Carlos Muñoz? Ajá. La desfachatez de Carlos Muñoz de quejarse de no poder llegar a la meta mientras se le está acusando de que él por el otro lado saqueaba, ordeñaba prácticamente ese sistema. ¿Qué quiere decir algo? Y vamos a escuchar después qué más ha dicho el presidente esta tarde. Yo era un poco reforzando también lo que decía ahora Claudia, porque yo no solo creo que es el principio del fin, obviamente, del gobierno, en el sentido de que la poca credibilidad que le quedaba, que ya era muy baja, se traduce también en el principio del fin desde el punto de vista del Partido Patriota como un ente, un vehículo político, que es un tema para discutir más adelante, pero es un vínculo donde no solo es el fin de este gobierno, en el sentido que Otto Pérez Molina ya iba de salida de esta administración, pero el poco bagaje político que podía tener el partido. Pero si políticamente, perdón, antes de que hable el presidente Juan Luis, si políticamente es tan malo para el partido, ¿por qué Manuel Valdizón, líder, no salen a subirse en esa ola de críticas al gobierno? ¿Por qué la UNE no habla? ¿Por qué no habla ningún opositor del gobierno? ¿Por qué? Porque han dicho que hay miles de grabaciones de más de un año. Y señores, lo que pasa en el Puerto Quetzal, lo que pasa en las aduanas, es algo que hemos escuchado desde por lo menos 20 años atrás. Pero no solo los políticos se quedaron callados. Que los que están callados es porque tampoco salieron a hablar los sindicatos, que obviamente hay sindicalistas vinculados ahí. Nadie tiene la cola libre cuando ni el sector empresarial, porque lo poco que salió a decir el sector empresarial fue, aquí hizo algo malo que lo metan preso. Bueno, sí, pero hablan de 1.030 empresas, ¿no? Pero en realidad en un momento se habla de 133 vinculadas a los 500 contenedores. ¿De qué forma? Es parte de lo que va a salir divulgando en los próximos días. Escuchemos más declaraciones del presidente el día de hoy en esa relativamente breve comparecencia que tuvo en el Salón de los Espejos. La CICIG ayer fue muy clara cuando le hicieron precisamente una pregunta de ese tipo, en donde le dijeron si la cercanía del secretario con la vicepresidenta esto la involucraba a ella, y la respuesta de ellos fue contundente al decir que no. Entonces, eso no me lo pregunten a mí, porque yo no fui el que hice la investigación. No le puedo pedir, son obligaciones que a ella le corresponden. ¿Por qué le tengo que pedir esto? ¿Escuchó usted yo los invito a que escuchen la conferencia de prensa que dio ayer el comisionado. Y ahí está muy claro cuando un periodista le pregunta que si la cercanía de este señor tenía que ver y involucraba a la vicepresidenta, y la respuesta fue tajante, diciendo que no la estoy diciendo yo. La dijeron ellos que hicieron la investigación. Así que, ¿por qué querer tratar de llevar las cosas? Todo tiene su tiempo. Aquí a ellos les tomó 1 año y 2 meses hacer esta investigación. No vamos a querer nosotros ahorita, en un momento, querer hacer involucramientos de gentes que no tenemos ningún fundamento, ningún argumento para hacerlo. Llama la atención que el presidente... Yo veo a un presidente irritado. Veo a un presidente irritado con notoria imagen de cansancio.
se le ve relativamente hinchado de su rostro. No desconcertado, molesto en general, pero el presidente, me parece a mí, no termina de admitir la realidad, está en una fase de negación. Esto que ha ocurrido, señor presidente, es en realidad un golpe contundente, contundentísimo para su gobierno. En una democracia sólida, la vicepresidenta de la República ofrecería ya sea su renuncia o la apertura de su derecho de antejuicio para ser investigado. La SPM hizo una serie de comentarios, pero cerró diciendo justamente esto. No hay manera de que él se salve. Por dignidad tendría que poder hacerlo. ¿Y sabe qué? Por responsabilidad ante la democracia, ante el pueblo. ¿Por qué el presidente se mira tan mal? ¿Por qué el presidente se mira tanto como dice Juan Luis, pero nada convincente? Porque no le compete en este momento defender o apegarse a las declaraciones de una conferencia de prensa del comisionado para exculpar a la vicepresidenta. Jurídicamente se habrá dicho eso en la conferencia del día anterior, pero políticamente lo que le compete a él es... No dijeron eso. El presidente malinterpreta la declaración de Sisi. No solo eso, porque además si uno ve la presentación, dice estructura etapa 1. O sea, están todavía en la etapa 1 porque la investigación continúa. No dijeron eso, pero tampoco han dicho lo contrario. Lo que dijo fue que no había suficiente para poder vincularla. Entiendo eso. No dijeron eso, pero tampoco dijeron lo contrario o lo opuesto. Lo que yo quiero decir es, políticamente no le compete a él defenderla, todo lo contrario, políticamente le compete a él dar el paso que no ha dado a lo largo de 3 años y decir, la vicepresidenta debe someterse a una investigación, porque debe, no porque debe, porque es su voluntad y la voluntad de mi gobierno que alguien que se encuentra bajo la duda abra todo lo que tenga que abrir para disipar cualquier pregunta que haya sobre su vinculación con este tipo de hechos. Pero aparte, un presidente que sale a decir que ellos pidieron la investigación y que no han interferido ni obstaculizado nada de la CICIG, ¿por qué reacciona 24 horas después si eso mismo lo pudo haber dicho ayer a las 4 de la tarde para decir, nosotros estamos claros que la CICIG, no, el presidente se demora 24 horas, sale con el rostro irritado, responde a los periodistas, querían responderle solo 5 preguntas, al final contestó 8 y después se fue con muchas dudas por resolver. Aparte, si dice que ellos estaban enterados desde el 2013 que esta investigación se iba a hacer, ¿por qué permitieron que, primero, Juan Carlos Monzón siguiera secretario privado si alguna duda había sobre él? Y 2, ¿por qué el día anterior estaba con Omar Franco si sabía que Omar Franco era parte de la estructura? ¿Y por qué le respalda a Omar Franco la justificación torpe de que todo era culpa de la gasolina y del dólar, de que por qué el Estado no recauda lo que debe recaudar? Pero sus declaraciones también sobre Juan Carlos Monzón, hace solo pocos meses, cuando sale a luz una investigación que revela el involucramiento de él en un hecho que les indicaba como en un robo agravado, en un robo violento de carros, el presidente literalmente dice, nosotros lo hemos investigado y él se encuentra limpio. ¿Qué tipo de investigación hacía? En ese caso yo sí tengo algo que intervenir. A mí yo vi la documentación respecto de esa acusación que se le hizo en un parte policíaco a Juan Carlos Monzón sobre el presunto intento de robo de vehículos. Yo, Juan Luis Font, ciudadano que entiendo sobre circunstancias, por ejemplo, en que la policía en un retén bien puede disparar contra un carro que no se detuvo y matar a una persona que iba adentro y luego falsear en el parte la realidad y atribuirle un delito a la persona para justificar. Yo tengo muchísimas dudas en ese caso. Me parece que ese no es el caso para llevar, digamos, a un extremo la acusación hacia el señor o las sospechas hacia el señor Monzón. Me parece más bien que ese es un caso de enorme irresponsabilidad periodística al no haber sido tratado de manera apropiada. Pero yo me refiero más a las declaraciones del presidente que al caso. Cuando el presidente dice lo hemos investigado y él se encuentra limpio, yo digo, ¿qué tipo de investigación ha hecho la presidencia que lleva a un sujeto que es acusado hoy de dirigir una gavilla de defraudadores tributarios? ¿Qué tipo de investigación hizo el presidente? ¿Qué tipo de partido lleva a alguien como él, con ese pasado y con esos vínculos con este teniente Juárez y qué sé yo, a dirigir Yo te lo digo. ¿Hacer un gobierno? El mismo partido político que lleva a un Vernon González a su comité ejecutivo, ojo, que también Juan Carlos Monzón integra ese comité ejecutivo. ¿Y Vernon González en dónde está? ¿Recuerdan ustedes lo que pasó? Es que hace solo meses nos hacíamos la misma pregunta. Vamos a la pausa comercial y al volver, Quique tiene la palabra. ¿Les parece? Ya venimos.
estamos de regreso acá el viernes a las 8:45 y seguimos discutiendo, iba a decir la noticia de la semana, pero va a ser más que es la del año. Semana, sí. Bueno, es que señores, todavía se prevé que la semana entrante va a haber... Bueno, del gobierno hasta ahora. Acontecimientos aún más penosos si para el gobierno. O la siguiente, bueno, y algunos de los... puede ser más penoso para el gobierno? Bueno, puede ser, por ejemplo, una sanción proveniente de Estados Unidos en contra de funcionarios en la que les, digamos, revoquen visas, congelen bienes, o por ejemplo, una acción mediante la cual el Departamento de Justicia de Estados Unidos endereza acción en contra de cuadros públicos guatemaltecos. Eso también podría ser todavía más Todo duro. esto es parte de lo que se ha venido especulando y de lo que se hablaba, que es complementario a lo que ya sucedió. Esto que sucedió es una acción que sí está respaldado por la CICIG, definitivamente. Pero yo parte de lo que quería hacer énfasis ahora en este segmento también es parte de reconocer el trabajo de un grupo, para mí, extraordinario de profesionales, que no solo requieren capacidades y habilidades específicas para llevar a cabo la investigación y armar el expediente que armaron, pero se requiere de valor. Compromiso se requiere también. de compromiso y de valentía para poder hacer esto, porque se están enfrentando a una estructura que le están cortando los pies, las manos, la cabeza. Y te pregunto yo, ¿tenemos unas cortes en las que esos investigadores puedan confiar? Bueno, primero que todo, lograron confiar, porque lo expresaron ellos en ese juzgado octavo. Tuvieron el respaldo, porque es un proceso donde han venido presentando información desde hace más de un mes. La jueza Stalin. Pero la pregunta no es en los juzgados, la pregunta es a nivel de cortes pero fiscales. en esa primera instancia creo que encontraron un juzgado, la jueza Stalin, que aceptó la información, la logró resguardar lo suficiente, porque lograron llevar a cabo el operativo. Ojo, no con las estructuras normales, no fue con la inteligencia civil, no fue con inteligencia militar, no fue con la estructura tradicional. Usaron muchos recursos propios del Ministerio Público y de otras fiscalías y se apoyaron en la CICIG para llevar a cabo un operativo fenomenalmente planificado y ejecutado. Y esa parte es lo que a mí sí me llena de satisfacción de ver que hay un equipo de profesionales extraordinarios y valientes que lo llevaron a cabo. Se nota que hay una transmisión de capacidades, como tantas veces se ha hecho de CICIG. A mí también, como a Juan Luis, me preocupa cuál es la respuesta que un equipo de trabajo encuentra en las instancias superiores. Hablo específicamente de salas de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia, porque ¿qué se puede esperar cuando uno escucha que hay salas de apelaciones que se reúnen a las 11:50 de la noche para revertir fallos y dictar sentencias que son a toda luz cuestionables? ¿Qué se puede esperar cuando un equipo encamina un trabajo de este tipo, de esta envergadura, y uno sabe muy bien que la elección de esas salas de apelaciones y de esa Corte Suprema de Justicia se ha dado tan amañada como se dio? Yo me quiero referir al momento en el que esta investigación sale a luz. Una comisión interinstitucional está decidiendo el futuro de CICIG. El presidente y la vicepresidenta se han adelantado a decir que no es conveniente que persista. Declaraciones las del lunes, ¿verdad? Al mismo tiempo que decían que estaban combatiendo la defraudación aduanera, también había un discurso anti-CICIG que hacía suponer que no había posibilidad de que la comisión se quedara un periodo más. Yo creo que esto viene a darle la vuelta a estas argumentaciones y dejaría peor al presidente de la República y a la vicepresidenta que en esta coyuntura no permitan que se amplíe el mandato de CICIG, que lo que les podría convenir a ellos y a sus sucesores que no se quede. La otra cosa es que Quique hablaba de un grupo de fiscales, de investigadores de CICIG y del MP que se atreven a tocar esta estructura. Y yo quiero recordar y resaltar que esto no es una estructura que la inventó Otto Pérez Molina. No son ellos los diablos, los demonios que convirtieron la gallina de los huevos de oro, que es la aduana de Puerto Quetzal, en su mayor botín. Ellos se beneficiaron de un sistema que ha funcionado desde el gobierno de Colón, 70. Cuando se hablaba de un Gustavo Alejos que podía también estar respaldando esta estructura, desde el gobierno de Óscar Bechet con un grupo de funcionarios que se beneficiaba y también beneficiaba al sector privado, desde época de Portillo, y yo no tengo conocimiento de época atrás. Pero este modus no lo inventaron ellos. No sé si lo ampliaron o si se hartaron demasiado de ese dinero. Ahora, aquí hay una cosa... No es pero que hay una cosa que usted estaba planteando, Paula, que es importante. A ver, ayer alguien, cuando estábamos en el programa a las 10 p.m., alguien dijo, esto es una perfecta muestra de una alianza público-privada. Y es que lo es, y porque si empezamos a revisar, todo esto inicia por una investigación en contra de una empresa que estaba buscando evadir impuestos. Y la investigación se centraba en esa empresa, que no han dicho cuál era, pero la van a divulgar próximamente. Y en función de eso se encuentra en esta red y empiezan a tejer toda la estructura.
Pero lo peor de todo, a diferencia de esas otras estructuras que estábamos hablando, es que en esos otros casos muchas veces el operador era un externo privado que tenía acceso a alguna fuente de poder y que le daban esto. Acá estamos hablando que las investigaciones hasta ahora arrojan que es el secretario privado de la vicepresidencia. Eso es distinto, no quiere decir que sea ni mejor ni peor, simplemente es distinto a lo que veíamos en las otras estructuras, que era alguien externo, como lo mostraban ayer en esta presentación también la CICIG, que tenía acceso al poder adentro de la SAC. Acá era alguien interno que generaba el vínculo, pero que además tiene una persona adicional, que es una persona que es el vínculo entre esas estructuras y Juan Carlos Monzón. Y es una persona que además estaba lamentablemente en un medio de comunicación, que es el representante legal de Corporación de Noticias. Y no es en sí el medio, es que la persona es el vínculo, porque antes trabajaba en la SAT. Ese medio de comunicación se le ha atribuido a la vicepresidenta una propiedad. Yo se lo he preguntado a la vicepresidenta y me lo ha negado reiteradamente. Pero por eso te iba más allá que eso. Sin embargo, si hay por lo menos 1 o 2 cuadros de esa institución y hay sospechas de vínculo con la vicepresidenta, a mí me parece que hay más razones todavía para conducir una investigación. Yo creo que debemos escuchar... ¿Una conducción sobre el rol de la vicepresidenta o sobre...? Yo creo que aquí, a ver, como veo yo las cosas, el presidente de la República se enfrenta a su golpe más duro, en términos reales, al fracaso de su proyecto político y a la debacle de su proyecto político. Todos sabemos que el candidato a la presidencia de ese partido ha renunciado ya. El propio día jueves le renunció al presidente de la República y va a hacerlo... Justo en medio de que se iba a cabo el operativo. El presidente estaba atribulado con el operativo y luego le llega a renunciar a Alejandro Sinibaldi. Yo entiendo que Sinibaldi va a hacerlo público el próximo domingo y entiendo también que el presidente tiene razones, se encuentra en una especie de negación, no quiere entender que este es un golpe de gran trascendencia en contra de su gobierno y en contra de él mismo como líder. No lo ha asimilado. No lo ha asimilado todavía. Han pasado 24, 30 horas y él no asimila el tipo de golpe que ha recibido su proyecto. Yo dije, murió el Partido Patriota. Sí, murió su gobierno. Pero murió el proyecto político de Otto Pérez Molina. Y Pérez Molina está a punto de salir del gobierno con muy escasa credibilidad, con muy poca dignidad que defender y francamente en medio de una debacle. Cuando a mí me preguntan de qué manera podría el presidente afrontar esta situación, ya hay un punto que es ineludible. La CICIG se tiene que quedar. Se tienen que someter a cualquier tipo de investigación la vicepresidenta de la República, cualquier otro funcionario y el propio presidente, si quisiera hacer un esfuerzo ahorita por ganar credibilidad, tendría que abrir, por ejemplo, su patrimonio y someterlo a una investigación abierta. Me parece a mí que esas serían medidas básicas y fundamentales para tratar de rescatar algo. Para administrar esta crisis. Para administrar la crisis es lo que le toca hacer a él. Oficial se le va a su candidato. No, pero mira, aquí solo vayamos por partes con esto porque fíjense lo que va a pasar. Oscar Berchet estuvo a punto de irsele pero mira esto, de hecho se le fue su candidato a Oscar Berchet porque ya no era Guayo González. Porque Guayo González le dieron un golpe. Y tuvo problemas en ese momento con Bancafé, sí, por eso. Pero su candidato sí se fue, porque aquí estamos asumiendo que no va a tener candidato el Patriota. En esa ocasión, el candidato fue el que tuvo problemas, que era Guayo González, que por cierto salió hace una semana, y en función de eso, termina siendo el candidato Alejandro Yamatei, porque hacen una primaria donde Álvaro Aguilar está compitiendo, tuvo el accidente y sucede todo esto y termina siendo una tercera alternativa que era Yamatei. Pero esta va a ser la tercera vez, si sucede, que el partido oficial no lleve candidato, si es que llega a suceder eso. Si sucede eso, sería el segundo partido oficial consecutivo, porque la UNE no tuvo candidato formalmente. Pero hay una cosa adicional, el potencial de que tengan otro candidato, en este caso, sería casi básicamente Tonocoro. ¿Por qué? Porque el 6 de marzo era la fecha máxima en que debieran haber renunciado ministros para poder ser candidatos a presidente. Él está listo, él es la persona dispuesta. Y ninguno, ni Carlos Contreras ni Mauricio López Bonilla, renuncian para poder ser candidatos. Tonocoro estaba en la cola para ser candidato a alcalde. Pero Quique, a estas alturas, ¿querrá Tonocoro echarse este trompo a la uña? Depende, dijo Pepito. Depende de sus proyectos personales. Porque si él lo que va a lograr conseguir es una campaña gratis para levantar su imagen personal y posicionar su nombre. Depende cómo mire la oportunidad. Puede servirle más. Depende cómo mire la oportunidad. En lo personal, creo que nadie querría asociarse con un partido que está acusado de este tipo, de un gobierno que está acusado de este tipo de hechos tan grave. Ahora, yo hacía una pregunta muy rápida a nuestros invitados el jueves, ayer en la noche, y era
se va, se queda sí, después de esto. Contundentemente dijeron, sin titubear, se queda. Se queda. Es que el presidente, ¿qué salida le queda? Escucharon ustedes que fue una de las preguntas que le plantearon durante la conferencia de prensa y él responde: yo estoy haciendo una evaluación y no quiero que mi evaluación se confunda con los hechos que hoy están sucediendo. Eso sí, este gran logro, y dijo, quizás es la primera o la más grande estructura que CICIG logra desarticular. Lo cual es falso. Lo cual es falso. Sabemos que es completamente falso de parte del presidente, pero a la luz de los hechos del jueves, ¿cómo quedan las declaraciones del lunes? Presos el sistema penitenciario que ellos nombraron también, votado por la misma CICIG en una Los Mendoza en Izabal, que ningún gobierno tocó, la CICIG también la desbarató. Pero démosle el mérito al que encabeza la CICIG, porque yo estoy segura que en la CICIG de Dalanese y en la CICIG de Castresana se conocía, al menos los mismos rumores que me dijo en una entrevista Claudia Méndez Asensio, que se han escuchado siempre, que ha habido estructuras de defraudación aduanera, pero nunca con nombres. Por lo menos la CICIG anterior estaba consciente de que Escuchemos existía. un poquito más de las declaraciones del presidente. Pidamos a la producción que nos presente un extracto más de esas declaraciones que ofreció Otto Pérez Molina hoy día viernes 17. Según me dice la vicepresidenta, como era un asunto más particular por recibir el doctorado honoris causa que le estaban entregando, no fue acompañada de comitiva. Ahora, lo que sí me dijo es que este secretario estuvo presente en el acto. En el momento en que se enteró, ya no estaba con ella, pero de ahí se comunicó con él para decirle 2 o 3 cosas. Primero, que si ya estaba enterado de la situación de lo que había hecho la CICIG el día de ayer, la denuncia que había puesto. Segundo, que ella inmediatamente tomaba la decisión de acatar lo que estaban diciendo y de destituirlo del puesto. Segundo, que le pedía inmediatamente que se presentara y que aclarara su situación. Que viniera a Guatemala y que aquí en Guatemala se presentara a los tribunales para aclarar la situación. La respuesta que él le dio a vía telefónica fue que él iba a enfrentar la situación y que se iba a presentar a los tribunales y que iba a viajar para Guatemala para presentarse y para ponerse a disposición de la justicia. ¿Qué puede uno pensar de Informaciones esto? no oficiales sostienen que el señor Monzón viaja en el mismo avión desde Seúl, Corea, hacia Los Ángeles, en California, que la vicepresidenta de la República, quien ha adelantado, entiendo yo, unas horas o un día su retorno al país. Ahora, Juan Luis, ¿qué cercanía la de ellos? Porque entiendo... Bueno, es su secretario privado. Pero infiero de lo que dice el presidente es que el diploma que le daban a la vicepresidenta era un acto más personal y por eso ella no viaja con una comitiva oficial, pero va su secretario con ella. Ahora bien, queda un gran vacío en esa explicación que da el presidente. Él no debe explicarlo, simplemente está transfiriendo la explicación que ella le da, así que todo es referencial. Pero ¿cómo es posible que en un momento está y en el otro él ya no está? Creo que el presidente no se ha percatado de la gravedad de la situación. Yo creo que el presidente no se ha asumido como presidente. ¿Qué mandatario va a permitir que un rufián de esta calaña, como le está señalando una comisión, le manden el mensajito de que por favor se presente? Si yo fuera el presidente, llamaría directamente a Juan Carlos Monzón, que seguramente tiene su teléfono, y le diría: en este momento usted se presenta en el país inmediatamente, porque ya estamos gestionando su orden de captura internacional, y llega la embajada. No lo pueden ver. El agregado militar y el embajador se van a presentar. La campaña de presentarse después de que lo despidieron. Yo aquí solo quiero hacer una aclaración, porque justamente el jueves a las 10 p.m. dijimos con Philip, y yo tenía información que él estaba en Estados Unidos con la esposa del presidente. Entonces yo debo aclarar acá que esa fue la primera información a la que yo tuve acceso, y por eso la compartimos ese día. Me lo negó alguien tajantemente esa misma noche, y obviamente ahora queda confirmado que no estaba. No está confirmado, Quique, porque a mí también me dijeron que estaba en Yo estoy claro, pero en este momento sí nos han dicho que viene con ella en el avión, que estaba en Corea. Y si es mentira, es que nos han dicho muchas mentiras. Estoy de acuerdo, pero quiero poner a aclarar de que no podemos verificar ni la primera información que me dieron a mí, que yo divulgué, ni esta. Pero en todo caso lo que dice el presidente. No tengo la menor idea
presidente acaba de decir que él estaba con la vicepresidenta en el acto de imposición de... Perdónenme, pero yo no le creo al presidente cuando dice que la vicepresidenta lo llamó y le dijo, ay, mira que queda despedido. Paola, yo tuve una tercera versión que decía que estaba en California. Resulta más penoso para la vicepresidenta y para el propio gobierno que él haya estado en Corea junto a ella. Perdón, pero cualquier otra cosa. No, en alguna forma, para el presidente y para doña Rosa Leal de Pérez, era más penoso que hubiera formado parte de la comitiva de ella y que estuviera en Washington con ella. No. Solo a mí se me hace un poco difícil que un secretario de la vicepresidenta acompañe a doña Rosa Leal. Por eso yo aclaré que fue la información que había tenido y no la pude verificar. Es mejor que digan que andaba en ese doctorado recibiéndolo con la vicepresidenta a que digan que sin explicación o razón alguna salió a Estados Unidos el lunes, porque eso da lugar a pensar que hubo fuga de información y le dijeron te largas porque te van a agarrar el jueves. A mí es lo que decía minutos atrás. ¿Cuál de las explicaciones, cuál respuesta de parte de las autoridades les hace quedar bien ahora? Es que no le vamos a creer nada. Vamos a ir a la pausa comercial y al volver vamos a discutir sobre asuntos políticos tan relevantes como la conferencia que se espera que Alejandro Sinibaldi ofrezca el próximo domingo. Vamos a hablar también sobre un video que ha causado gran pena y escarnio a la Unidad Nacional de la Esperanza y vamos a hablar de cómo marcha el proceso electoral. Ya venimos. Estamos de vuelta en este tercer y último segmento de su programa en esta noche de viernes. Y vea usted si lo que pasó durante el jueves no fue suficiente para olvidar lo que apenas había sucedido el domingo anterior. Vamos a llamarle el futuro del Partido Patriota. Sucede una asamblea donde se desarticula todo lo programado y sabemos que mientras se desarrollaban la serie de allanamientos que dieron y desarticularon completamente esa estructura criminal que funcionaba desde la Superintendencia de Administración Tributaria, Alejandro Sinibaldi, el precandidato del partido oficial, renunciaba a Otto Pérez Molina. Mis compañeros en esta mesa han comentado sobre esa noticia que se veía venir desde hace 3 semanas, creo que fue que lo comentamos, pero necesitaba el Partido Patriota un movimiento más para su escalabre en este último jueves. A ver, yo voy a empezar diciendo esto. Las imágenes de la asamblea que ya habremos de ver del departamento de Guatemala, en realidad reflejan unos rostros descompuestos tanto de Otto Pérez Leal como de su pareja Estela Alonso, porque la mayoría de delegados en esa asamblea decidió no votar por el listado que Pérez Leal propuso, en el que Estela Alonso iba en segundo lugar como candidata a diputada, era nominada diputada por el departamento de Guatemala. Era un pase seguro para ser diputada. Sí. Y en cambio votaron por otro listado que presentó Gudy Rivera como secretario general departamental, y ese listado incluía a otras personas. Por ejemplo, en el segundo lugar del listado, en el primer lugar siempre estaba Gudy Rivera, en el segundo, en lugar de que se encontrara Estela Alonso, en este otro listado que fue el aprobado, se encontraba Fernández Chenal. Se encontraba Luis Fernández Chenal, quien estaba de séptimo en el otro listado, un diputado que es fiel a Alejandro Sinibaldi. Se trata, por supuesto, también había otros cuadros que estaban, digamos, bien colocados, como Odilia Cuellar, por ejemplo. Hay Mirma Figueroa. O Mirma Figueroa, la antigua esposa de Antonio Coro. El asunto es que estamos hablando de una auténtica disputa en la que se insubordina la mayoría de los delegados del departamento de Guatemala. Se insubordinan, se insubordinan frente al presidente. Esa fotografía. Se insubordinan frente al presidente. Miren, déjenme que interrumpa esa fotografía. Vean ustedes los gestos que brillante para que analizara Otto Pérez Leal y Estela Alonso. Necesitamos una mente brillante para analizar la serie de fotografías que publicaron los medios de comunicación la mañana siguiente. Hay una imagen que la enfoca a ella directamente y tiene el rostro completamente descompuesto. Es que fue allí prácticamente convertida en diputada, pero salió sin nada. ¿Qué hace la novia de un alcalde que ha sido señalada de coordinar los negocios dentro de la municipalidad
junto con su hermano, de decidir las políticas de comunicación, o sea, censura ¿De veras de la crees que te información conteste? pública. ¿Qué hace ella? Lo Poniendo en mismo- anulo el Estado para elegir la diputada. lo mismo Una mujer que que hace- sin poder ha sido ya corrupta. Lo mismo Imagínense que la de hace diputada. el hijo de Arnoldo Medrano, lo mismo que hace la esposa entonces de Tono Tengo Coro. derecho a preguntar por Esa ella es una tradición individualmente. política desastrosa en Guatemala. Lo que Se quiero decir es que coloca... Estela Alonso es una mujer que sin cargo público ha sido corrupta, ha participado en actos de malversación publicados en contrapoder por esa municipalidad y ha decidido abiertamente cerrar las puertas de esa municipalidad para cualquier fiscalización. Digamos que me las parece otras una mujeres- desfachatez que la quieran proponer de diputada. La foto que mejor retrata ese momento es de la misma cara de ella, pero Otto Pérez chateando en el celular, seguramente preguntándole al papá qué pasó, en qué quedamos. Y su Me papá la solo le sacaron. contestó, disculpa, tu mamá dio la orden. ¿Será que doña Rosita? Ah, definitivamente. ¿Por qué Mire, doña Rosita yo le voy a sí decir nunca por qué. Yo le voy a decir por en qué. estas cosas No, de claro que sí Quique. va a participar. Ay, Yo le voy a Quique. decir por qué. Yo le voy a decir por qué. Díganme ustedes, ¿quién es la única persona que Tu tendría... mamá le dio la orden. Claro, yo le quiero... La contraorden. Dice tu mamá, pregúntale a tu mamá, perdón, papito. sí, casi. A ver, solo entendamos esto. Díganme ustedes, ¿quiénes podrían ser la única persona que se atrevería a pararse frente a Otto Pérez Molina y a Otto Pérez Real y a decir, me quitan a esa señorita y me ponen a este jovencito? Es más, ella ni siquiera dijo a quién pusieran. Lo que dijo fue, ella no puede ir de candidata. ¿Quién se atrevería a parársele al presidente y al alcalde de No Misco? en una sé, situación pero me así? parece muy Solo penoso se atrevería que a los- alguien que se ¿Pero por puede qué lo animar. habría de hacer? Bueno, Que pero su yo también nuera- He tenido una... Pues no, Su nuera infiel. era la que no era. Y eso fue el dilema. Y ese fue el dilema. Y trabajaba Miren, con yo le voy a ella. decir algo, no voy a entrar en discutir porque Es la primero única que desconozco tiene el completamente tamaño estos... de político para pararse frente a los dos Otto Pérez. Yo lo voy a decir, Nadie desconozco más. todas, digamos, las trasbambalinas de eso, pero me parece muy penoso lo que los diarios reportaron sobre Otto Pérez Leal, que él se presentó y les dijo, mi papá ordena que, ¿en qué posición deja a Otto Pérez Leal? Es que, ¿qué A tipo de Otto Pérez político? Molina. Bueno, a los dos. Por eso les Otto digo. Otto Pérez Leal. Molina. Es la Otto única Pérez persona que se Leal, atrevería que a recurre contra al esa padre. orden. Miren, esa es otra fotografía. Definitivamente mente De brillante. 512 El especialista de gestos en fotografías debe hacer un análisis de toda esta serie. Ya vieron la cara de él y Parecen de como ella. procesión de Semana Santa, ¿verdad? La misma No, frase no, que no, decís tú, Claudia, Sí. me dijo Otto Pérez Leal cuando lo llegué a entrevistar ¿Verdad? y le La pedí Dolorosa y el- varias explicaciones de su municipalidad y me dijo, mi papá ya habló con ustedes. Es la calidad de funcionario es esa, responsabilizar al padre o a pedirle ayuda al padre. Yo estoy haciendo una serie Es de penoso. entrevistas con candidatos a alcaldes. Y ya hice una con Amílcar Rivera. Y hasta ese momento yo había gestionado entrevistas con Otto Pérez Leal y me decían que no sabían aún si iba a ser candidato. Fue el fin de semana, el viernes antes de esa asamblea. Mi papá, mi mamá. Cuando en ese momento se da la información de que se va a la asamblea el fin de semana, me llaman y me dicen, por favor, queremos una entrevista para Otto Pérez Leal, porque hasta ese momento no se sabía si Otto Pérez Leal sería candidato a diputado o sería candidato a alcalde. Y es justamente antes de esa asamblea que decide ser candidato a alcalde, asumiendo que Estela Alonso sería la candidata a diputada. Cuando se da este revés, no sé en ese momento cuál es el estatus real de la candidatura de Otto Pérez Leal. Si Señores, su nivel de molestia es tal. Ese asunto al final termina siendo una mera anécdota, porque lo que se ha producido días después, Ay, como explicó sí. Claudia, con la salida del candidato presidencial, pone al partido oficial en un brete difícilmente repetible. Está apenas a 2 semanas de que se convoque a elecciones, no tiene todavía una figura, y si encuentra una figura como... 26 de abril la asamblea del Partido Patriota. Como ha dicho Quique, probablemente escojan a Tono Coro o digamos a cualquier otra figura. A cualquiera tendrán que invertirle un platal para que siquiera tenga una imagen, digamos, reconocida por el 40% de la población. Lo deseable es que sean reconocidos por el 80, 90% de la población para llegar a unas elecciones. Eso es gastar un platal en una persona. Y yo he escuchado que parte de lo que se discute ahorita en el Partido Patriota es que simplemente vayan sin candidato a la presidencia.
Pero decía yo, pero que reconfiguren la lista de consecutiva. diputados, probablemente. Yo decía hace 3 semanas, cuando empezamos a tratar la información de Alejandro Sinibaldi, y que es Alejandro Sinibaldi fuera del Partido Patriota en una contienda electoral. Yo creo que la pregunta es en doble vía. ¿Qué es ahora el Partido Patriota sin Alejandro Sinibaldi? Creo que es más válida en esa segunda vía, porque en todo caso, Sinibaldi ya tiene un reconocimiento. La última vez que lo medimos superior al... No, ya llegaba al 80%. Nivel 79%. Interesante sin haber hecho campaña oficialmente, no, pero porque la inversión que va a venir ahora va a ser mucho más agresiva. Pero lo veíamos venir en varios aspectos. Uno, el enfrentamiento entre Alejandro Sinibaldi y Roxana Valdetti. Pero las últimas 3 o 4 semanas, incluso cuando sucede lo de Huehuetenango y la diputada Mazariegos, la respuesta inmediata de Alejandro Sinibaldi fue: ese no fui yo. Ese no fue yo, fue el partido, y hay que ver quién en el partido lo ha hecho. Pero el comunicado ese y el de 2 días después fue un comunicado sin logo del Partido Patriota, con un colorcito azul, blanco, bandera celeste, en el fondo, con una franjita naranja abajo, muy similar a la asociación esta Amigos de Guatemala. Y esto lo que generaba ya era el primer paso para empezar a salir él de la candidatura. Jóvenes, vamos a tener tiempo de discutir sobre el señor Sinibaldi el próximo domingo, pero por favor... Y hablamos de Alfonso Portillo, si va o no. Hablemos antes de ese video que ha circulado en redes sociales. Todavía hace falta presentarles la imagen de Suri Ríos, ahora como candidata del partido Visión y Valores. Pero Pero se dan cuenta ustedes que Suri Ríos ha logrado desplazar a Cromwell Cuestas, a quien ustedes ya habían voluntariamente se movió, entrevistado. Sí, miren como sillas siendo corredizas. secretario general del partido él. Él se pasó a la siguiente silla y le dejó la suya a Y Vicente Suri Sánchez Ríos. se retira, quien era el posible Voluntariamente candidato. No, ya sí un poco más molesto. A él sí le incomodó y se fue matando levemente a la puerta. Yo pero creo se que fue. él hizo bien en retirarse o lo Estoy de retiraron. acuerdo, estoy de acuerdo. Vamos a presentar ahora un video que nuestra productora Regina nos ha presentado ya a todos por separado en nuestros correos electrónicos y ha circulado también masivamente en las redes sociales. Me imagino que este no va a video ser todo de el video. una actividad de la Unidad Nacional de la Esperanza. Imágenes breves. Imágenes breves y lo demás queda a su imaginación. Vamos a ver. Es una actividad en Escuintla, entiendo yo. Únicamente quiero decir algo. A mí me ha parecido una gran contradicción que el partido que promueve a una candidata a la primera magistratura del país sea el partido que también hace uso de la mujer de esta manera en un mitin político. No significa que los otros partidos que promueven a hombres no lo hagan o queden menos ¿Ustedes se mal, recuerdan de las pero hay chicas una gran Sinibaldi de la campaña anterior? Sí, Hace me 4 recuerdo años. que llegaban a las discotecas y que avivaban el ambiente. Kika, debe ser difícil competir con eso. ¿Cómo atrae la atención? Cuando Kike era candidato. candidato. a llevar patojas en bikini. No, es que ahí él explicó todo eso con dibujitos. Él con dibujitos Es cierto, pero bueno. Kike, francamente es que lo que a mí me dejó la impresión es que un mitin político que debe recurrir no era a una un mujer político, que baila. Igual que lo del tema del verano rojo. No iba a hablar nadie después de dar un discurso político, porque si se sube alguien después de eso a dar un discurso político, lo bajan a tomatazos. O sea, perdone, van a querer seguir viendo a esta mujer. Quieren más. Claro. La audiencia quiere más. Entonces, no era un mitin político, son el tipo de actividades que también hizo líder, donde hacía el verano rojo, tenía chicas repartiendo botellas de agua Que y un demás. partido político llegue a promoverse de esa manera. Sí, es ¿Qué nos vergonzoso. dice? Es Pero vergonzoso. tomen en cuenta, decadencia de pero la yo sí política. creo que las bases son inconsultamente toman la iniciativa, Sí, torpes es definitivo, iniciativas aislado. y el candidato no llega a enterarse sino hasta que se lo miran, se lo muestran en redes Mira, sociales. ¿qué nos dice eso además La de nuestra decadencia. sociedad? Es decadencia. Porque en la El sociedad, partido lo que se si ve ponen reflejado. eso es porque la gente les está pidiendo. ¿Sabes qué nos dice de nuestra sociedad? Que esa es la sociedad en donde 2 superintendentes de administración Ajá. tributaria y el secretario privado de la vicepresidenta de la República pueden montar una estructura y beneficiar yo no sé a quién más La en esa oferta estructura. electoral Yo también pensé lo responde mismo. a la demanda Claro. ¿Sabe por qué? electoral. ¿Y sabe por Señores, qué? vamos rápidamente a presentar Vamos a ver. candidatos a ganador y perdedor, Ay. aunque yo creo que
esta semana ustedes me van a decir, pero en realidad hay un solo nominado para ganador de la semana. ¿Será Iván Velázquez, Cicic, MP? Yo creo que es FESI y es la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y Cicic, que está encabezada por Iván Velázquez. Yo creo que ese es el candidato a ganador de esta semana. Perdedores tenemos varios. Miren, está Juan Carlos Monzón, está la vicepresidenta, está Omar Franco, Carlos Muñoz. Para empezar por ahí. Nos está diciendo producción que vayamos despacio para que nos puedan mostrar las imágenes. Si quieren los enumeramos. Juan Carlos Monzón, ¿quién está de acuerdo o en desacuerdo? Que perdedor para mí, pero también la vicepresidenta Roxana Valdetti. Yo creo que es mayor perdedor el presidente de la República. También. El proyecto político de Otto Pérez Molina está viendo su fracaso en esta semana. Me parece que... ¿Es solo es un fracaso o es una como debacle total? Claudia, cuando tú tenés a dos superintendentes consecutivos, a quienes tú colocaste al frente de la autoridad tributaria para que le cobre impuestos a la población, y resulta que ellos mismos están señalados de haber defraudado y robado fondos. Yo de hecho voy a incluso a cambiar y le voy a dar chance, de producción para que consiga esta imagen. Sí, porque creo que la imagen, y tiene toda la razón Juan Luis, el principal perdedor de esta semana es Otto Pérez Molina. Sí. Tomando en cuenta lo que decía Juan Luis, ¿por qué? Pierde a su próximo candidato, a una persona que le apoyó desde que fundó el partido y que le apoyó siendo jefe de campaña y siendo jefe de financistas de campaña en la última elección, que le fue leal cuando en el gobierno de Óscar Berché se rompe la unidad, sale el Partido Patriota y el gobierno le pide a Sinibaldi que se quede con ellos y él dice, ese es un golpe muy duro, yo me voy con el Patriota. A Alejandro Sinibaldi. Y segundo, porque tiene dos manos derechas en este caso, Otto Pérez Molina pierde en imagen pública a su vicepresidenta ya por completo y absoluto en esta ocasión, cuando una persona estrechamente vinculada a ella y que estaba de viaje aparentemente con ella, termina siendo vinculada a esta estructura. Es un golpe doble a la estructura, pero además se da lo que acabamos de ver, el tema de su hijo, donde tiene todo este proceso de desgaste. O sea, realmente esta semana envejeció como 10 años Otto Pérez Molina, y es un golpe demasiado duro. Yo quiero argumentar por qué creo que Valdetti es más perdedora que él. Él todavía tiene la carta que hablábamos, puede desligarse de todo este caso y en el peor... Juan Luis, déjame terminar. Juan Luis, déjeme terminar. En el peor de las circunstancias, él podría decir que pide la renuncia de Roxana Valdetti. Él tiene todavía cómo salvarse. Pero ella viene de salir de un escándalo por el lago de Amatitlán que le supuso un gran desgaste en la opinión pública, y salta a este caso donde su secretario, los intendentes en los que ella tenía injerencia... Ella todavía tiene al presidente de la República defendiéndola. Él ya no tiene a nadie. Él ya no tiene quien Pero ella ya no tiene cómo reponerse. Pero el presidente está todavía para defenderla. Pero ella no va a levantar su imagen nunca más. Pero no tiene quien la defienda, dice. Pero la hace menos perdedora que el propio presidente. Es el proyecto político del presidente. Yo considero que los dos pierden tanto. Y ella pierde también, ella pierde porque hace perdedora este proyecto político. Sí, pero ese es el punto de Juan Luis, porque no es que solo pierda Roxana Valdetti, pierde Otto Pérez Molina. Bueno, declarémoslos a ambos perdedores. Pierde más él, dice su usted. Proyecto político, pero además pierde más él porque él selecciona a Roxana Valdetti. Él selecciona a la estructura del equipo que está a su alrededor, incluyendo a los superintendentes que decía Juan Luis. Solo déjeme plantear algo, Quique. A Otto Pérez Molina esto que ha sucedido. Mire, comparto completamente lo que han dicho ustedes sobre el presidente Otto Pérez Molina, y sí, lo considero a él un gran perdedor de la semana. Pero también creo que la señora Roxana Valdetti es una gran perdedora de la semana. ¿Sabe por qué? Porque, como decíamos hace poco, jurídicamente su escenario es uno, pero prácticamente viajaba, estaba en compañía, llevaba y traía al jefe de una gavilla criminal. ¿Qué la hace eso a ella? Y tiene aún la ilusión de ser la candidata del Partido Patriota en el 2019, que eso es lo que ha dicho. ¿Irá a haber Partido Patriota en el 2019? No, eso lo estoy diciendo. O sea, ¿dónde queda todo eso? Lo triste es que abrimos las puertas para un partido que promete ser igual o peor. No es que estemos allanando el camino para algo mejor.
Pero eso Lo que va a puede decirse sustituir a prácticamente de uno tras Cuando otro. muchas veces tenemos discusiones de este tipo, yo les pregunto, ¿cuál ha sido el peor gobierno que ha habido? El actual. No, El futuro, que viene. el próximo, el que viene. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Que tenga usted un feliz descanso y por favor no olvide sintonizarnos el próximo domingo. Vamos a traerle la discusión sobre los hechos más actuales. Se espera que el próximo domingo sea la conferencia de Alejandro Sinibaldi. Oiga usted cómo discutimos esos hechos acá en su programa preferido. Feliz noche.